está, profe? Buenos días. Buenos días, Pati, Ricardo, amigos de... ¿Qué tal, Ricardo? Amigos de RPP, buenos días. Bueno, hoy día vamos a hablar un poquito de lo que es la ONP, digamos, el Sistema Nacional de Pensiones y el sistema público, ¿no? En el Perú coexisten ambos sistemas, ¿no? En el Perú el sistema nacional es un sistema en el cual los trabajadores que están laborando, que están activos, colaboran para pagar las jubilaciones de los señores que ya tienen más de 65 años, ¿no? Entonces, es un sistema solidario, es decir, el fondo, ¿no?, se usa para pagar las pensiones de los jubilados. Hay un fondo general, un fondo común. En el sistema privado, el de las AFPs, cada uno tiene una cuenta individual, no hay un fondo común y la jubilación sale de esa cuenta individual. Esa es la principal diferencia entre ambos sistemas que, como les digo, coexisten en nuestro país. Bueno, en lo relacionado con la ONP, han salido unas declaraciones del sistema público, han salido unas declaraciones de su máxima autoridad indicando que hay 1.691 millones de soles de aportantes que no van a recibir nada en el futuro. ¿A qué se refiere exactamente? Para yo poderme jubilar y recibir una pensión en el sistema público, tengo que haber laborado 20 años. Estas personas estos 1.691 millones de soles corresponden a personas, uno, que dejaron de trabajar y no siguieron aportando, o dos, que se cambiaron de la ONP a la AFP, ¿no es cierto? Entonces, si seguimos con esta idea de que el sistema tiene que ser común, ¿no?, los que están laborando financian las pensiones de los mayores, ¿no? Hemos llegado a un punto en el cual las AFP, nuevamente, la ONP no tiene dinero guardado, no es que esté guardando plata, sino lo que entra sale, lo que entra sale. Entonces, en este momento lo que se nota es que en la actualidad hay un gran número de trabajadores que deberían seguir aportando para poder financiar las pensiones de los mayores que ha perdido el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, si ha perdido el trabajo, hay menos gente aportando esta chanchita común, por lo tanto, hay más dificultad para pagar las pensiones. ¿De dónde provienen las pensiones que paga la ONP? Provienen del aporte de los trabajadores activos y la otra parte básicamente la completa el Tesoro Público. En una ONP, en el sistema público, la pensión máxima es de 893 soles y la mínima es de 500, es decir, hay una pensión promedio de 785 soles aproximadamente. En el sistema privado, en las AFPs, la pensión promedio es un poquito mayor, ¿no? Alcanza un poquito más de los 1.100 soles. En ambos casos pienso que es insuficiente para una familia o un jubilado vivir tanto con 1.100 como con 800 soles de la ONP. Entonces, el principal problema ahora es que realmente el número de personas que aportan a la ONP ha disminuido. ¿Por qué? Vamos a ver, motivos demográficos primero. O sea, no nos debemos olvidar que en economía el motivo demográfico es importante, es decir, el crecimiento o no de la población, o el envejecimiento o no de la población, ¿no? Entonces, mientras más joven es la población, hay más gente aportando, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta eso. Tenemos que tomar en cuenta también la situación macroeconómica del país. Estamos hablando y empezamos esta semana con una noticia muy dura, que era la pérdida de 1.200.000 empleos. No sabemos cuánto de ese 1.200.000 estaba en la ONP, pero de todas maneras son personas, las que estuvieran en la ONP, son personas que han dejado de aportar, con lo cual hay mayor dificultad para pagar las pensiones, ¿no? Los datos laborales también son importantes y finalmente la situación social del país, ¿no es cierto? Entonces, todo esto, ¿a qué nos lleva a pensar, Pati y Ricardo? Nos lleva a pensar que definitivamente se tiene que hacer una reforma integral del sistema de pensiones, ¿no es cierto? Esta famosa reforma del sistema de pensiones que hemos escuchado como 5 o 6 veces que se iba a llevar a cabo, ¿no es cierto? De una vez se debería llevar a cabo, porque esto no puede ser tampoco que, por ejemplo, haya un señor que haya aportado a la ONP 19 años y 5 meses, ¿no es cierto? Y como no llegó a los 20 años, no cobra nada, ni un sol de toda pensión. La razón. ¿No? Entonces, ese debe ser, Javier, uno de los elementos claves en la reforma que se ha planteado. Recordemos que un proyecto del Ejecutivo para formar una comisión que se encargue de revisar la reforma se
desestimó en el Congreso, vamos a ver si surge otro. Pero tienes toda la razón, no puede ser que eso ocurra todavía en nuestro país, el ejemplo que ponías al final. Claro. Estamos obsesionados con las AFP, que está muy bien, porque hay muchísimo que cambiar, pero en la ONP, ahí también hay muchísimo que cambiar, ¿no? Hay mucho que cambiar en los dos, ¿no? Así es. Primero, los dos te dan unas pensiones que realmente no alcanzan. Así es. Segundo, en la ONP está el tema de los 20 años. Tercero, Pati, Ricardo, una AFP no tiene pensión mínima. La ONP sí te dice, mi pensión mínima es 500 soles. La AFP no te dice cuál es la pensión mínima. Tú no sabes cuánto vas a tener como mínimo cuando te jubiles. Y por último, una de las grandes desgracias, para terminar, es que si tú mismo como empleador tienes que presentar hasta la última boleta que pruebe que has trabajado 20 años, cuando ellos tendrían que llevar un registro de todos tus aportes, ¿no? Eso es bastante... una locura. Una locura, es irracional, ¿no? Un temita abrazo, más, profe. simplemente... un segundito nada más. Otra cosa que deberíamos tomar en cuenta es el famoso bono de reconocimiento. ¿Qué pasa cuando un trabajador de la ONP se quiere pasar a la AFP? Tiene que pedir un bono de reconocimiento de lo que ha aportado la ONP para que la AFP se lo reconozca. Ahí también hay muchos problemas. Ese trámite hay muchos problemas. Vamos a tener al jefe de la ONP con nosotros en Ampliación de Noticias y habrá oportunidad para preguntarle todo esto. Muchísimas gracias, Javier. Nos has dejado ya todos los tips para la entrevista. Son las 6:53 de la